Había buscado a Horacio Duarte, el director de la Agencia de Aduanas de México, desde hace días, porque pues, queríamos hablar del tema de las aduanas y todo. Y resulta que de repente lo veo la semana pasada en la mañanera con el presidente, con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para hablar de qué, no de aduanas, sino de la iniciativa de la reforma electoral del presidente López Obrador. Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por contestarme. Hola Joaquín, buenas tardes. Como siempre, es un gusto estar contigo y compartir alguna información. Sí. Oye, Horacio, pues volviste a lo tuyo, ¿no? El tema electoral. Bueno, se generó un equipo de trabajo que está dando seguimiento al tema y que generó este documento que fue la iniciativa que presentó el presidente respecto al tema de la reforma electoral, la reforma democrática, y que busca darle nuevas fórmulas de integración del poder público, nuevas autoridades electorales, y esperamos que en la Cámara de Diputados se abra un gran debate público sobre este tema y lo vemos con buenos ojos. A ver, Horacio Duarte, a mí me preocupa a lo largo de los años cada vez que un político o un funcionario, tú eres las dos cosas, me dice que están viendo las cosas con buenos ojos. De verdad que me preocupa. Pues mira, a ver, Joaquín, nosotros pensamos que el modelo actual que tiene el INE es un modelo que deriva, tú lo recordarás, del llamado IFE, que tiene una historia en nuestro país, que ha venido desafortunadamente degradándose en términos de lo que originalmente era este instituto, un instituto que respondía a intereses ciudadanos y que ha terminado siendo un instituto que está sujeto a negociación política en la Cámara de Diputados. Recordarás que el nombramiento de los consejeros electorales se hace por cuotas en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y nosotros pensamos que tenemos que retomar el espíritu original del llamado IFE para que sean los ciudadanos, a través de un método de elección directa, que sean ciudadanos probos, que sean ciudadanos capaces, honestos, los que estén al frente de la autoridad electoral más importante del país. Entonces, no es un tema solo de verlo con buenos ojos, sino cómo estamos pensando, y es por eso que el presidente presentó esta iniciativa de reforma constitucional que toca 18 artículos de la Constitución en términos de la materia democrática. Ahora, tú me hablas de cuotas. Sin embargo, los presuntos, o los posibles, mejor dicho, candidatos surgen de un esquema de cuotas, 20 al Poder Legislativo, que donde hay una mayoría indiscutible de Morena. O sea, la mayoría será de Morena. 20 al Poder Judicial, que pues serían 10 y 10 quizás. Y 20 el Poder Ejecutivo, que es el único poder que tú sabes que se deposita en una sola persona, que es el presidente de la República, en este caso el presidente López Obrador. O sea, van a ser 20 propuestas del presidente López Obrador. ¿No lo ves desequilibrado? Pues a ver, los tres poderes de la Unión que tiene nuestro país, que están en la Constitución, pues son poderes que deben integrarse, van a colaborar, van a proponer a 20 candidatos para que sea la ciudadanía quien elija en una elección nacional a los 7 consejeros, al consejero presidente o consejera presidenta, 6 consejeros adicionales. Y pues es un método, decimos, más democrático, es un método más abierto, más transparente que el que ahora tenemos, en donde solo entre los diputados se eligen a los ahora actualmente 11 consejeros. Nosotros también estamos planteando en la reforma reducir el número de consejeros, crear una autoridad electoral que asuma, por ejemplo, las funciones de las autoridades locales en los 32 entidades federativas, y que eso nos va a redundar en un ahorro en costos de la democracia en México, que ahora es muy alta. Nosotros estamos calculando que esta reforma en términos económicos pudiera ahorrarle al país alrededor de 24,000 millones de pesos, y que de esa manera esté en sintonía con esta idea de hacer los procesos electorales, los procesos democráticos mucho más eficientes, pero sobre todo también mucho más baratos. A ver, Horacio Duarte, dime una cosa. No veo claro en la iniciativa lo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es la propuesta? En el caso del tribunal, lo que estamos planteando que haya 30 candidatos, igual para las salas
la sala central, la sala superior que le conocemos, que se propongan igual en este esquema 10 por el Ejecutivo, 10 por el Judicial y 10 por el Legislativo, para que se integre la sala superior, que es la última instancia en materia electoral. Lo que estamos planteando es también que desaparezcan los tribunales electorales de los estados para que sea una sola instancia, en este caso la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la que defina en última instancia los procesos electorales. Ese sería el método, un método similar, digamos, al de los consejeros electorales, solo que aquí habría un número menor de candidatos. Ahora dime una cosa, Horacio Duarte. Sí. ¿Está en pie aquella idea o no? Porque no lo alcancé a descubrir en el documento de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se convirtiera en una sala, en una tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, en esta reforma se mantiene el esquema que tenemos actualmente, donde el Tribunal Electoral forma parte del Poder Judicial, pero no como una sala solamente especializada, que ha sido una propuesta, un modelo que hay quienes han planteado, que ya se integre totalmente al Poder Judicial. Nosotros no lo estamos planteando, es mantener esta lógica que tiene actualmente el Tribunal Electoral. En el caso del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que es el nombre que le estamos denominando, también mantiene su autonomía, mantiene su característica de ser un órgano que va a representar mayoritariamente a los ciudadanos y que está para dirimir las controversias entre los contendientes políticos. Lo que queremos, y lo hemos dicho con mucha claridad, es sacar al INE como un contendiente. Nosotros pensamos que en este momento el INE se ha convertido en un contendiente de los procesos político-electorales, cuando solo tiene que ser, insisto, la autoridad que garantice el voto, que garantice la instalación de casillas, que garantice los procedimientos de propaganda, que garantice la fiscalización de los recursos, y de esa manera la autoridad vuelva a tener una confianza en todos los ciudadanos, o los ciudadanos más bien vuelvan a tener una confianza en la autoridad, y de esa manera tengamos un nuevo modelo. Yo no, Horacio, no sé qué datos tendrás tú, tendrás ustedes, pero pues el INE sigue estando muy bien calificado en la sociedad. Bueno, no, a ver, el un desgaste permanente. Durante los últimos años, cuando el modelo que dio origen al INE, recordarás, Joaquín, era el IFE. El IFE Sí, tuvo claro. épocas, digamos, gloriosas, donde los que estaban al frente, intachables, que se dedicaban de manera de lleno al proceso democrático, a la transición democrática en nuestro país. Los últimos años el INE se fue haciendo un órgano, un instituto de cuotas entre los partidos políticos. Tú, cuando veías los procesos de selección de los consejeros, sabías de antemano que se cuoteaba, es decir, se daban 2, 2 y 2, y ya se preconfiguraba, ya lo de los nombres era lo de menos, se preconfiguraban cuotas para los 3 principales partidos, y de esa manera me parece que el INE fue perdiendo ese brillo, esa calidad que logró tener en su momento como IFE, y es por eso que nosotros planteamos que es momento de renovarse, que es un momento propicio con una renovación que le permita al INE durar muchas más décadas como una autoridad verdaderamente ciudadana. Ahora, Horacio, tú lo sabes porque tú eres un experto en esto. No sé cuántas veces has sido representante de partido ante el INE. ¿Cuántas veces has sido? 2 veces durante muchos años, Joaquín. Pero muchos dos años. Elecciones, muchos años. En el 2006, en la complicada elección del 2006, y ahora en el 2018 también me tocó representar al presidente Andrés Manuel. Bien, ahora, la oposición. Hay gobiernos, por ejemplo, de Peña Nieto, que quiso reducir el número de plurinominales. En tiempo de Felipe Calderón también se planteó, pero la oposición siempre se ha opuesto. ¿Por qué? Porque lo hace en defensa propia. Yo estoy convencido que, como en su momento el movimiento de López Obrador en el PRD se opuso, ahora que Morena es gobierno, lo plantea. Y obviamente los otros partidos lo van a rechazar, como lo han rechazado. Mira, el tema de la eliminación de los llamados diputados plurinominales está en la iniciativa, solo hay que leerla para entender que lo que estamos haciendo es primero eliminar a 200
diputados del Congreso, de la Cámara de Diputados. Actualmente en nuestro país tiene un Congreso de diputados de 500, estamos reduciéndolo a 300. Pero la eliminación y hacer todos pluris, ¿no, Horacio? Y convierten a todos pluris con las listas. No es en sentido estricto hacerlos todos pluris, es hacer que la pluralidad se mantenga de acuerdo al peso electoral de cada partido. Recordemos, Joaquín, que actualmente nuestra ley, nuestra constitución, no la creó Morena, no la creó el actual gobierno, así viene durante muchos años, hay un mecanismo de la llamada sobrerepresentación. Sí. Si tú obtienes el 42% de los votos, en automático la ley te manda al 51% de la Cámara. Eso es la llamada sobrerepresentación. Así es. Y a la inversa, hay partidos que teniendo 10% los reduces al 8, al 6% de la integración de la Cámara. Lo que queremos es eliminar tanto la sobrerepresentación como la subrepresentación para que el partido que obtenga, por ejemplo, el 10% tendrá 30 diputados de la Cámara de Diputados. Quien obtenga el 20% tendrá 60 y así sucesivamente. Y eso es una garantía de que no habrá un tema de que un partido quiera tener mayoría artificial o que quiera, por la vía que la ley lo permite, tener más diputados de lo que obtenga en las urnas. Es decir, que el voto cuente exactamente igual. Ahora sí, yo creo que esta es una gran reforma, una reforma electoral siempre dan vuelcos en la historia, en las historias de los países, porque tenemos que ver muy claro que México es uno antes del 96 y otro después del 96. Incluso uno antes del 2000 y otro después del 2000, y sin duda, uno antes del 18 y otro después del 18. De eso no tengo la menor duda. Ahora, siendo una reforma tan profunda, ¿no crees que para que no tenga dedicatoria sería conveniente que no entre en vigor para las elecciones del 24, sino para las del 30 o las del 36? Eso ya será una definición que tomen primero la Cámara de Diputados, en caso de que así avance después el Senado de la República. Nosotros teníamos, la obligación política de presentarla, lo dijo muy bien el presidente López Obrador, está sujeta al debate. Es una de las reformas que el propio presidente, si tú lees su mensaje que dio en la mañana del pasado jueves, dijo, está sujeta al debate público, al escrutinio público y evidentemente a lo que los partidos a través de sus diputados definan en la Cámara de Diputados. Recuerda que este tipo de reformas constitucionales requieren 2/3 de... Así es, la calificada. De la Cámara de Diputados y Senadores. Por lo tanto, no hay forma de que, en este caso, el partido del gobierno quiera imponer. Por eso estamos planteando, como se dice popularmente, un saque inicial. Lo que se vaya construyendo se tendrá que construir al seno de los diputados. Y yo espero que sea una reforma, como sí lo dices con mucha precisión, marque un antes y un después. ¿Cuándo entre en vigor? Bueno, esa es una de las definiciones que tendrán que tomar los diputados. Nosotros pensamos que se está avanzando mucho en atender un reclamo ciudadano que era disminuir el número de diputados, disminuir el número de senadores, hacer más barata la elección en nuestro país, tener órganos electorales que le cuesten menos a los ciudadanos, que sean más eficientes, pero que sigan garantizando la pluralidad, la independencia y sobre todo que quien salga electo derivado de esa integración de la autoridad sea que goce, como siempre, de autoridad y sobre todo que le garantice a los ciudadanos que su voto será respetado. Mira, es que yo, todos estos argumentos, estoy de acuerdo en el planteamiento de los argumentos. Lo que me parece el peor de los argumentos, perdóname que te lo diga así, habiendo tantos de fondo, es que me digan, nos vamos a ahorrar 24,000 millones de pesos. Que es importante, pero no es lo fundamental, ¿eh? No es un tema, no es un tema fundamental, pero es un tema muy importante, porque mira, el modelo que teníamos, que tú lo sabes, es un modelo que se construyó con la desconfianza permanente, hay que decirlo como es. El modelo electoral mexicano se construyó con la desconfianza, y la desconfianza nos fue generando un modelo de más costoso y más costoso, y eso
posible que un órgano electoral se convierta en un órgano más profesional, un órgano que atienda mejor en los problemas de fondo y no esté revisando, no esté teniendo temas que no son los sustanciales, que son garantizarle que la gente pueda tener una casilla cerca de su domicilio, que su voto cuente, que su voto valga y que no haya más fraudes electorales en nuestro país? Bien, ahora, yo creo, estimado Horacio, que nos conocemos hace muchos años, que el tema del fraude electoral en México está superado. Andrés Manuel López Obrador es presidente de la República. Morena tiene mayoría en ambas cámaras. Tienen 17 gobernadores. Tienen 19 congresos locales y nos hablan de fraudes electorales con este INE. Pues, ¿cómo? A ver, no estamos diciendo que el tema del fraude electoral no sea un tema que en la historia política de nuestro país se presentó. Por eso nosotros queremos de una vez por todos terminarlo. Y no es un tema solamente de voluntad, no es un tema solamente de que este u otro organismo tengan buena voluntad, sino establecer en la ley y en la Constitución todas las garantías jurídicas de ley para que no vuelva a suceder, o sea, que no haya la tentación de que venga otro órgano, otros consejeros, y entonces haga paso a que se pueda repetir lo que lastimosamente sucedió en nuestro país durante muchos años. Dime dos cosas por último, por favor, Horacio Duarte, sé que estás con muchas cosas, tienes las aduanas y esto. Oye, tienes claro que la oposición ha dicho que no va a pasar. Sí, tenemos claro que hay una posición inicial de algunos dirigentes de la oposición. Yo lo que diría es que revisen la iniciativa, que la lean, en broma decir, no lean solo los encabezados de prensa, no lean solo lo que se dice, sino que es un documento que toca 18 artículos de la Constitución, 7 artículos transitorios, y van a encontrar que muchos de esos artículos son congruentes con lo que hemos venido insistiendo, incluso partidos de oposición. Mira, por ejemplo, el tema del financiamiento a los partidos. Durante muchos años, los partidos de oposición, incluido el PAN, cuando era oposición al PRI, ahora son socios, ahora son, trabajan juntos, se obtuviera dinero en el gasto ordinario para los partidos, porque el modelo de tener dinero en los partidos todos los años, todos los meses, pues terminó haciendo burocracias partidarias, terminó haciendo una circunstancia de lucha al interior de los partidos. Ahí está esa demanda del PAN permanente, hacer un modelo más eficiente en donde los programas sociales no se ocupen para la compra del voto, también forma parte de este tema, y nosotros pensamos que es una iniciativa que sí se tiene que revisar con lupa, que se tiene que abrir el debate, y yo espero que de ese debate y de esa congruencia salga una reforma que, insisto, haga que la democracia en nuestro país sea más eficiente. Nada más dime una cosa por último, y te prometo que seguro que es la última. ¿Quiénes forman este equipo del que hablaste para elaborar esta? Porque elaborar, yo he visto el documento, y es un documento, digo, esté o no de acuerdo, es un documento muy bien elaborado, profesionalmente elaborado, jurídicamente impecable. ¿Quiénes integran este equipo? Pues mira, integramos un equipo que nos puso el presidente al frente de este documento, al frente de este equipo, junto con la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, tú sabes, como personajes, al propio Pablo Gómez, a tu servidor, y fue un equipo no tan grande, que le dimos congruencia a lo que hemos venido pensando, lo que hemos venido escribiendo, lo que hemos venido diciendo durante muchos años, y pensamos que es un documento, insisto, que debe revisarse, debe debatirse. Si hay otros argumentos, si hay otras propuestas, pues estarán en la mesa de la negociación que se dé al interior de la Cámara de Diputados. Horacio, gracias por contestarme. Buenas tardes, ya no te quito más tiempo. No, gracias. Como siempre, a la orden. Estás muy bien, buenas tardes. Horacio Duarte, que por cierto que eres del Estado de México, ¿verdad, Horacio? Es del Estado de México, que habremos de tener elecciones el próximo año junto con Coahuila, y ahí también se estará definiendo una parte muy importante de lo que nosotros llamamos la cuarta transformación de la vida pública del país. ¿Tienes la mano levantada, Horacio? Bueno, estoy en el ánimo de muchos ciudadanos, de muchos militantes, de que pueda ser parte de las propuestas para elegir en su momento
las candidaturas, pero esa es una definición que se tomará cuando, en este caso, inicie el proceso electoral, que estará ya iniciando en un par de meses, y a partir de ahí tú sabes el modelo que tenemos en el caso, en el partido en que milito, en Morena, que es a través de una encuesta, y la encuesta definirá quién será el perfil que pueda representar el movimiento de manera más exitosa para lograr que en el Estado de México se dé la transformación. Es de los pocos estados que no han tenido transición entre uno y otro partido, y estamos convencidos que lo lograremos en el próximo año. Pero estás puesto. Pues mira, estoy maduro. Estimado Horacio, estás puesto, no me digas que no, estás hablando conmigo. Estoy Horacio, puesto para lo que venga, y si me toca representar, lo haré con mucho gusto, lo haré con mucha dignidad, y sobre todo teniendo en cuenta que transformar el Estado de México es uno de los retos políticos más importantes, es el estado más grande del país, y yo creo que ya requiere una transformación. Por eso. Entonces, Horacio, ¿estás puesto para ser precandidato o eres precandidato al gobierno del Estado de México? En su momento se definirá si hay precandidaturas, pero estoy puesto para aportar lo que me toca desde mi trinchera. Venga, sí está puesto Horacio Duarte para buscar la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México. ¿Puedes aceptar eso? Pues estoy puesto para primero cumplir mi encomienda en este momento en las aduanas. Espero que la reforma electoral que nos encargó el presidente tenga el éxito que nosotros planteamos, y la definición de las candidaturas vendrá a finales de este año para iniciar el 2023 con todo para que haya la transformación en el Estado de México. Venga, Horacio, te mando un abrazo, muchas gracias. Ya hablaremos un día de aduanas. Gracias, Joaquín, como siempre, a la orden. Sí, bien. con gusto. Eso, el día que guste estamos platicando. Venga. Gracias, Horacio. Te mando un saludo. Horacio Duarte es el jefe de la Agencia Nacional de Aduanas, pero como confirma y como lo presentó el presidente López Obrador en la mañana, es uno de los elaboradores colaboradores en la elaboración de esta reforma electoral.